Buenos días. Buenos días, siendo las 10:23 horas y con la presencia de 21 señoras y señores concejales, damos comienzo a la sesión especial prevista para el día de la fecha. Por secretaría se dará lectura al decreto 09 del 2019 de esta presidencia que convoca la sesión. La Presidenta del Honorable Consejo Deliberante en uso de sus atribuciones decreta. Artículo 1. Convoca a sesión especial, la que se celebrará el día 7 de marzo de 2019 a las 10 horas en el recinto de este Honorable Consejo Deliberante a fin de proceder a la designación del defensor del municipio de Morón. Artículo 2. Dese al registro de decretos de la Presidencia, notifíquese a los interesados y cumplido archívese. Registrado bajo el número 009-2019, firmado Gonzalo Rodolfo Ortiz Machain, secretario HCD, licenciada Analía Verónica Zapulla, presidenta HCD Morón. Tienen entonces la palabra los señores y señoras concejales. ¿Alguien va a hacer uso de la palabra? Sí, Karina Godoy tiene la palabra. Hola. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En vista del expediente en tratamiento y teniendo en cuenta la importancia que tiene esta sesión para designar al nuevo defensor o defensora del pueblo, desde nuestro bloque queremos expresar nuestro beneplácito con todas las postulaciones recibidas y mis felicitaciones por haber demostrado la voluntad y el compromiso por la defensa, protección y promoción de los derechos e intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas de Morón. En ese sentido, y teniendo en cuenta la necesidad de profundizar las capacidades institucionales de esta herramienta, hemos analizado profundamente la trayectoria de cada uno de los postulantes en función de los desafíos que se abren en esta nueva etapa. Desde esta mirada, afirmamos que vamos a acompañar a María Cristina Rodríguez como nueva defensora del pueblo. Queremos resaltar su historia de vida, su entrega y compromiso con toda la promoción de derechos, su recorrido intachable como militante de derechos humanos y su trayectoria en diversas organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, queremos destacar su paso por este honorable cuerpo, su rol de asesora a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y su desempeño como coordinadora del Consejo Federal de Derechos Humanos. Por otro lado, queremos dar cuenta de su rol en instituciones de la comunidad. Entre los años 2013 y 2016, fue presidenta de la Asociación Civil Compromiso por la Vigencia de los Derechos Humanos y Sociales. También desempeñó como secretaria de la Asociación de Ayuda de las Víctimas de la Represión en Argentina. Es por todo lo expuesto y con la firme convicción de que la designación de María Cristina Rodríguez al frente de esta Defensoría permitirá cumplir los objetivos, misiones y funciones de esta institución. Solicitamos al resto de los concejales y concejalas que acompañen esta designación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Sí, Florencia de Luca tiene la palabra. Sí, gracias, presidenta. Desde el bloque de Unidad Ciudadana saludamos al defensor del pueblo, a su adjunto, a los candidatos y candidatas que están presentes en este recinto. Lamentamos llegar a una instancia tan relevante para esta Casa de la Democracia local que tiene que ver con la elección del defensor o defensora del pueblo de nuestra ciudad en estas condiciones, donde en primera instancia por lo menos no tenemos la posibilidad de escuchar la voz del bloque oficialista, quien en la actualidad ostenta no solo la mayoría en este recinto, en este Consejo Deliberante, sino la conducción política del mismo, por ende una responsabilidad determinante a la hora de llevar adelante este proceso. Hemos asistido hace algunas semanas a la modificación de una ordenanza y lo hemos expresado en las pocas instancias que se presentaron para poder dar cuenta de esas modificaciones y de las intenciones, si se quiere, poco claras del bloque oficialista a la hora de modificar la normativa
que establece el procedimiento para la elección del defensor del pueblo, que nosotros lamentamos profundamente que un espacio, que una institución como la del defensor del pueblo no encontró en quienes hoy, reitero, tienen la responsabilidad de llevar adelante un proceso fundamentalmente que represente la voluntad política de que se pueda llevar adelante una elección. Teniendo en cuenta que la normativa lo establece claramente, se necesitan los 2/3 de los miembros de este Consejo Deliberante, que hoy por hoy no ostenta ningún bloque político. Nosotros reconocemos a todos y todas las candidatas que se han presentado. A muchos de ellos y de ellas conocemos acabadamente y sabemos del compromiso que tienen con nuestra ciudad, con sus problemáticas, con los derechos de nuestros vecinos y vecinas moronenses. Lamentamos no poder ser parte en esta instancia de la elección de alguno de esos candidatos o candidatas que se han presentado, porque entendemos que es un proceso que no respetó instancias establecidas para la selección de los candidatos que creemos que son trascendentales y lo expresamos en su momento y tienen que ver, por ejemplo, con la inexistente de alguna manera proceso que no se llevó adelante en las unidades de gestión comunitarias de cada uno de los consejos vecinales de los mismos. Nosotros tenemos la firme convicción, hemos podido dar cuenta en estos meses que se llevó adelante este proceso, que no existió una voluntad política del bloque oficialista de generar el consenso necesario para alcanzar la elección del defensor o defensora del pueblo. Nosotros creemos que nunca no existió la voluntad política del bloque oficialista, del bloque Cambiemos, de que se pudiera elegir a un candidato o candidata. Porque para que eso pudiera llevarse adelante deberían haber generado el consenso necesario, teniendo en cuenta que ninguno de los bloques políticos ostenta la cantidad de votos necesarios para llegar a esa elección. Para el bloque que circunstancialmente represento, es una institución muy cara, forma parte de reformas que se han hecho a inicios de la gestión del exintendente Martín Sabatella y tuvo como objetivo generar un espacio, un organismo que pudiera profundizar y ampliar la democracia local, donde los vecinos y las vecinas de nuestro distrito pudieran recurrir y donde también pudiera existir un espacio autónomo del funcionamiento del Ejecutivo Municipal y del Departamento Deliberativo que pudiera también trabajar para garantizar los derechos de todos nuestros vecinos y vecinas. Hemos llevado procesos que han tenido perfeccionamientos a lo largo del tiempo, que hemos mejorado, que hemos modificado, con el firme objetivo de generar instancias de participación y protagonismo popular que entendemos absolutamente necesarias para llevar adelante las políticas públicas que beneficien a nuestros vecinos y vecinas y también generar las instancias que permitan la transparencia de la administración de la cosa pública, aquello que es de todos y de todas. Lamentamos desde nuestro bloque, vamos a abstenernos, no vamos a participar de la elección de ninguno de los candidatos o candidatas. Valoramos ampliamente su compromiso con nuestra ciudad. Lamentamos esta instancia, pero entendemos que es una situación que de alguna manera terminó siendo la intención del bloque oficialista, que tiene que ver con esta imposibilidad de elegir defensor o defensora del pueblo, producto de que no han generado las condiciones y el consenso necesario para que ello ocurriese. No solo es responsabilidad de cumplir con lo que dice la normativa, sino tener la voluntad política, la firme convicción de generar los consensos necesarios para que esa normativa, que siempre es perfectible, pueda tener un correlato en la realidad y poder elegir a un defensor y defensora del pueblo. Yo creo que la voluntad política y la responsabilidad que tiene el bloque oficialista, el bloque Cambiemos, no permitió esta instancia.
entonces el bloque Unidad Ciudadana no va a ser parte de un proceso que creemos que no fue participativo, que no fue justo y que no generó el consenso necesario para que nuestro distrito, nuestra ciudad pueda contar con un defensor o defensora del pueblo que vele por sus derechos sociales, civiles y demás. Gracias. Gracias, concejal. Sí, el concejal Domingo Bruno tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Realmente es justo y necesario decir que es un tema muy delicado y con una trascendencia fundamental para Morón, para los vecinos, para el pueblo. Yo creo que la figura del defensor del pueblo es algo que hay que tener bien destacado, que es una cuestión de tenerla bien presente y que tienen que dárselos. Coincido con la palabra de la concejal preopinante, donde habla de consensos, y realmente es un tema para lograrlo con consenso, fundamentalmente para que funcione como debe de funcionar semejante institución. Realmente he hablado con muchos de los oferentes, de los propuestos, y realmente me asombra la jerarquía y la voluntad de gente que se propone con mucha transparencia y con mucha honestidad a desempeñar en una cosa tan laboriosa y tan importante como es el tema de la Defensoría. Por eso yo digo que he hablado con algunos de ellos. La verdad que algunos me han convencido de ser personas de bien y que estarían en condiciones. Lo mismo he hablado con algunos de los concejales y veo que no se logra el consenso, no se logran las mayorías. Entonces yo quería proponer desde mi punto de vista pedir simplemente que se me permita la abstención, en este caso fundamental, y que veamos la posibilidad de que próximamente, en un tiempo perentorio, ver cómo podemos agilizar una mecánica o cambiar algunos puntos o algunas cuestiones que den la posibilidad de lograr los consensos necesarios. Yo digo que no es un tema que se tiene que terminar hoy, simplemente que por ahí no se da hoy, pero que hay que tenerlo en cuenta para ponerse a trabajar firmemente para volver a tratar esto prontamente. Por eso simplemente pedía que se me permita la abstención en este caso fundamental. Gracias. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Sí, concejal Laviuso tiene la palabra. Gracias, presidenta. Aprovechar para saludar al defensor del pueblo y a su adjunto, para felicitarlos por el desempeño que han tenido durante estos largos años al frente de este instituto. Saludar a los, no sé si vinieron candidatos, creo que he visto una nada más. Nos parecía también que hubiese sido importante en este recinto y en este día de definiciones haberlos invitado a todos. No eran tantos. Creo que eso había que haberlo previsto. Era importante decirles a ellos y en la cara, en todo caso, por qué no o por qué sí, teniendo en cuenta, en principio, la gran voluntad que tienen que tener como ciudadanos y ciudadanas para someterse a este tipo de elección. La gran voluntad que tienen que tener para someterse a una elección que en definitiva busca dar un servicio a nuestra comunidad, establecer rigurosamente trabajos con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, con nuestros niños, niñas. Desde este bloque queremos felicitar a todos los postulantes que
que lo han expresado a partir del expediente. Por otro lado, darle la importancia a este instituto. Para nosotros, fundamentalmente para mí, es central la discusión de este tema. En el año 2005, creo, me tocaba presidir el bloque del Partido Justicialista, acá, en aquel momento también Frente para la Victoria, y había sido una propuesta de nuestro bloque, con otra figura, con la figura de Los Guzmán, que después se discutió y que después el gobierno de turno tomó y lo planteó en esta nueva figura de defensor del pueblo y continuó con la idea hasta que realmente pudimos elegir uno. En aquel momento, para nosotros, ya era importante institucionalizar este tipo de institutos, porque veíamos que nuestra democracia necesitaba también tener otro tipo de soportes a la hora de la defensa de los derechos de nuestros vecinos, y entendíamos en esa figura que podía encaminarse en ese sentido. Y llegamos, desde aquel momento, llegamos a la experiencia actual y habíamos empezado bien este tipo de selección al ver que se vencía el plazo del actual defensor y adjunto. Entendíamos que por ahí había que hacer alguna reforma en la ordenanza, y para nosotros había sido un signo de madurez, de entender que había que discutir nuevamente el modo de representatividad, el modo de llegar, ver cómo le dábamos más posibilidades, si es que no tenían. Nosotros entendemos que sí había posibilidades de llegar acá, pero que tenía que ver con una selección en las juntas vecinales, proceso democrático, pero que también entendíamos que limitaba a otras expresiones de nuestra sociedad. Y en eso nos pusimos a trabajar, y creo que trabajamos todos los bloques, y llegamos a esta propuesta entendiendo que le damos más posibilidad a más mujeres y hombres de poder acceder a una postulación. Y hasta ahí bien, y hasta ahí las normas se construyen, y hasta ahí las normas se acuerdan, y así fue que salió votado por unanimidad. Ahora, es indudable que las normas solas no manejan nuestra sociedad, que aparte hay que tener voluntad y hay que tener vocación. Queda claro, queda clarísimo hoy que si no hay vocación, si no hay voluntad política, no podemos llegar a esta definición, que aparte es importantísima, porque es la continuidad de algo que venía a nuestro criterio dando resultados. Y nosotros decimos que dan resultados no a partir de nuestra visión, sino que dan resultados a partir del trabajo que se ha hecho con los vecinos. Y las estadísticas así lo demuestran, las estadísticas que año a año vienen dando acá la Defensoría del Pueblo ante este recinto. En ese sentido, nos parecía también que, teniendo en cuenta la calificación o la mayoría calificada que tiene que tener este cuerpo a la hora de nominar un nuevo defensor del pueblo, tenía que ser obviamente por una cuestión de
de conducción de este cuerpo, por una cuestión de mayoría de este cuerpo, tenía que haber sido, por lo menos, haber intentado un consenso mayor, un consenso que por lo menos logre los 2/3 de este cuerpo para poder avanzar en esta designación. Nosotros vemos con sorpresa que no hemos tenido posibilidad de participar de ningún ámbito, por lo menos a nuestro bloque no se lo ha invitado a ningún ámbito para intentar llegar a esa mayoría calificada. Ni siquiera a nuestro entender, como creemos que podría haber sido la dinámica, es primero establecer un contacto con los diferentes bloques, a ver si estamos de acuerdo en intentar buscar un consenso para algunos de los candidatos o candidatas que se habían presentado. Y como segunda fase, si es que estábamos de acuerdo en ser parte de ese proceso de discusión, como segunda fase, empezar a buscar consensos a partir de un candidato, porque en definitiva lo que terminamos acá es votando a alguien. Bueno, no se han dado ninguna de estas dos situaciones, nosotros por lo menos no hemos participado, no nos han invitado, esto quiero que quede claro, no nos han invitado a ser parte de ninguna de estas dos metodologías y entendiendo, como decía al principio, la voluntad que han tenido las postulantes y los postulantes de querer someterse a esta situación, entendiendo que son todas personas que gozan de un reconocimiento, por lo menos de este cuerpo, es que no se nos ocurriría a nosotros, que somos un bloque minoritario, llevar adelante la postulación de alguien. Sí nos hubiese gustado ser parte de la discusión, del consenso necesario, porque también nosotros servíamos a la hora y servimos a la hora de llegar a los 2/3 de los que necesitamos. No habiendo sido parte de esta metodología, que para nosotros será la correcta, entendiendo que nosotros no podemos venir a plantear un nombre acá, el nombre de alguien, priorizándolo por el resto, sin ningún acuerdo mucho más amplio, entendiendo que esta responsabilidad no le tocaba a nuestro bloque, y me animaría a decir que no le tocaba a ningún sector de la oposición, es que nosotros también vamos a pedir la autorización para abstenernos de esta votación, esperando que el sistema, según lo establece la ordenanza, se reinicie, que podamos buscar para el futuro un mecanismo que nos permita poder consensuar un defensor o defensora del pueblo, que entendemos nuestra ciudad y las condiciones en que hoy vive este país merecen. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Sí, concejal Sandra Zametti tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Buenos días, señor defensor del pueblo y su adjunto. Buenos días a los candidatos a defensor del pueblo que están aquí presentes. Yo quiero comenzar felicitando y agradeciendo a estos candidatos, como le he dicho a cada uno de ellos personalmente, porque en los últimos meses me dediqué a conversar, si bien conocía por la participación en la vida política y pública y social de mi ciudad, los conozco a muchos de ellos desde hace años. Quise particularmente, desde que cada uno se había propuesto para ocupar la Defensoría del Pueblo, poder charlar con ellos, escucharlos,
cosa que hice con cada uno, y preguntarles cuáles eran sus expectativas, qué los llevaba a proponerse, cuál era su propuesta como candidato a defensor del pueblo, en la convicción de haber creído en este proceso. Cuando recién algunos de los concejales preopinantes recordaban la ocasión el año pasado, allá por el mes de octubre, en la que habíamos podido modificar por unanimidad la ordenanza de defensor del pueblo, yo creí, realmente estuve convencida y por eso acompañé y trabajé por esa propuesta de modificación del oficialismo en la disposición que tenían las mayorías en ese momento. Digo porque además generaron estas propuestas una vez que se ajustaron a 3 cuestiones que eran fundamentales, que eran sanear el proceso de elección y hacerlo más puro y más genuino, bajar la edad, el requisito de la edad para el candidato y incorporar la exigencia de las declaraciones juradas. Digo, más allá que todos advertíamos que la ordenanza que reglamenta la forma de elección del defensor del pueblo necesitaba otras reformas y necesitaba otros ajustes, sí hubo una coincidencia unánime en ese momento en que esas 3 eran importantes para encarar el proceso que se venía. En lo personal, di por sentado en ese momento que la disposición de las mayorías, insisto, era poner esta institución del defensor del pueblo por encima de intereses más menores, como podían ser el confrontar en una elección entre los distintos candidatos. Porque efectivamente al votar por unanimidad esas reformas logramos que el proceso se convirtiera en más puro, en más genuino, en más igualitario a la hora de generar oportunidades para que alguien pueda acceder a la postulación al cargo, pero faltó algo vital, faltó la búsqueda de consensos por parte de quienes, y en esto coincido con los concejales que me precedieron en el uso de la palabra, búsqueda de consensos que realmente recae como responsabilidad mayoritariamente en quien tiene la responsabilidad, perdón por la repetición, de conducir políticamente los destinos de esta casa y de este municipio. Es complicado cuando no hay diálogo y uno quiere plantearlo sin que nadie se sienta particularmente ofendido, pero la realidad es esta. La política es confrontación. Yo no planteo esto ni desde un lugar de ingenuidad, porque soy grande para ser ingenua, ni desde un lugar de romantización de lo que es la búsqueda de un consenso. Lo planteo con total adultez, con total respeto, y habiendo tenido, perdón por la autorreferencia, pero habiendo tenido en distintas épocas de mi vida la oportunidad de ocupar también algunos lugares de responsabilidad y de conducción política, y habiendo en ese momento elegido siempre también el camino del diálogo. O sea, lo practiqué en su momento, no lo estoy demandando como una utopía. Y yo digo, es cierto que la política es confrontación, confrontamos modelos, confrontamos propuestas, confrontamos, aunque algunos no lo quieran aceptar, ideologías, pero el conflicto político permanente, sin duda alguna, afecta a la democracia. A mí no me cabe duda que el conflicto permanente y el conflicto deliberadamente elegido como escenario afecta a la democracia, y es una lógica que más temprano que tarde nos termina dañando a todos y sobre todo termina vulnerando los derechos de los vecinos. Porque sin duda alguna, este proceso de no poder elegir defensor del pueblo, pese a las cantidades de perfiles que se han presentado con gente muy valiosa, con mucha experiencia, con propuestas interesantes, va a afectar a los vecinos de Morón. Porque en esto tenemos que tener un discurso único. O la actividad del defensor del pueblo es valiosa y nos enorgullece y la presentamos como un logro en sus informes de gestión, o no le interesa a la gente y por eso
están decididos a afrontar este camino de no diálogos y no búsqueda de consenso, porque esto no trasciende. Para mí la mirada sobre la Defensoría del Pueblo como institución, de más está decirlo, es una mirada de valor a la institución y de valor a las personas. En el caso del Defensor del Pueblo GAC, por su desempeño y sus tareas en la gestión durante estos 2 mandatos y por quien viniera, por lo que iba a desempeñar. Y cuando digo que tampoco planteo lo del consenso de la ingenuidad, digo una cosa, y lo decía recién el concejal presidente del bloque del Frente Renovador, una cosa es intentar el diálogo y no lograrlo y no obtenerlo, porque seguramente en esto no hay una única responsabilidad en obtener consenso, no es solo de quien conduce la mayoría, sino también de quien tiene y aporta votos en un caudal importante, pero una cosa es intentarlo y otra es ni siquiera haberlo intentado. Nosotros llegamos hoy aquí, lamentablemente, sin siquiera haber contado con un intento, con una propuesta, con una disposición de sentarnos y analizar. No la ha habido hasta hoy, lamentablemente. Entonces, es una luz de alerta, me parece, para el año que tenemos por delante. Hoy es 7 de marzo. Es una luz de alerta porque la institución es importante y cuando la relación es de monólogo y no es de diálogo, se construye una relación complicada que no me cabe duda, reitero, perjudica a los moronenses y es un retroceso para los vecinos. Yo considero desde la política que la falta de diálogo es violencia. Para mí la falta de diálogo es violencia y plantea una relación unidireccional que no la comparto como forma de gestión ni la convalido. Con lo cual, adhiriendo a lo que han pedido otros concejales en un sentido similar, anticipo que el único camino que seriamente, y lo he reflexionado, porque claramente yo, después de haberme entrevistado con cada uno de los candidatos, claramente tengo una opinión sobre cada uno de ellos. Pero estamos hablando de gente, esto no es un matadero que uno viene acá a tirar un nombre acá. O sea, no es este el lugar en el que yo ahora puedo decir 2 personas que creo que estarían en condiciones de ser defensor adjunto, de buscar una dupla como concejales, buscar entre todos la dupla que nos parecería ideal para ocupar este lugar. Pero la verdad es que no puedo hacer esto acá a micrófono abierto y ante todo el mundo. A mí me parece una falta de consideración, una falta de respeto a la gente que ha decidido postularse saliendo de la comodidad del living de su casa y ofrecerse a esta comunidad para asumir funciones serias y de defensa al vecino. Entonces no me parece que sea este el mecanismo indicado. En este sentido, y ya termino, decía, solo me queda con mucho dolor la convicción de que es la abstención la única que puede proceder ante esta falta de intento de búsqueda de consenso. Y lo que realmente pido, genuinamente, a todos, pero sobre todo a quienes tenían la responsabilidad de conducir políticamente esta elección, es una autocrítica de gestión a quienes representan, insisto, estas mayorías, una autocrítica de gestión de cómo se ha llevado y cómo termina hoy en esta parte este proceso en protección del interés colectivo, porque solamente si hay una autocrítica, una reflexión y una revisión, se va a poder capitalizar este fracaso. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Sí, ¿algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Emiliano Catena tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Quería darles la bienvenida al recinto al contador GAC y al doctor Pochat, agradecerles hoy su presencia y su trabajo continuo en la protección y promoción de los derechos de nuestros vecinos. Pedí la palabra porque escuchaba a los concejales que me precedieron en la palabra y me parece que hay algunas afirmaciones que virtieron en este recinto que no podemos dejar pasar por alto.
La concejal de Luca nos hablaba de intenciones poco claras por parte del oficialismo cuando se convocó a trabajar en la modificación de esta ordenanza que da lugar a la figura del defensor del pueblo. Me gustaría recordarle, más allá de que ya lo hicieron otros concejales, que esta ordenanza resultó aprobada por unanimidad y si bien siempre es necesario seguir trabajando y seguir incursionando y seguir investigando en las modificaciones que pueden hacer o beneficiar a nuestros vecinos en una figura tan importante como lo es la del defensor del pueblo, me parece que hablar de intenciones poco claras no hace más que poner un manto oscuro sobre una figura que viene a traer luz a nuestros vecinos. Sinceramente, quizás están acostumbrados a que cuando se sancionó esta ordenanza en su momento y se hizo la primera elección del pueblo, tengo conocimiento acabado de que hubo una militancia por parte del oficialismo en designar a tal o cual persona, incluso desde lo que eran los centros de las unidades de gestión, cosa que nosotros formando parte hoy del oficialismo decidimos no hacer y en virtud y preservando la legitimidad que va a tener el día de mañana el nuevo defensor del pueblo que en algún momento se elija, decidimos que sea con la mayor cantidad de herramientas posibles, por eso también en ese labor respecto de esta ordenanza se incluyó la posibilidad de que no solo sea a través de los consejos vecinales, de las asociaciones de nuestro municipio, sino también la posibilidad de que los candidatos se puedan presentar en forma personal con avales. Por lo tanto, decir que no se llevó a cabo con respeto a las instancias establecidas por la ordenanza, creo que es irresponsable, porque todos los candidatos que se han presentado lo han hecho ya sea a través de instituciones en forma personal o por cualquiera de los mecanismos establecidos por la ordenanza, que como bien les decía, fue por unanimidad. Me gustaría recordarle también a mis pares que cada uno de nuestros votos vale por igual. Si bien circunstancialmente a nuestro bloque hoy le corresponde la mayoría, creo que la responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros en lo personal. Nosotros, por ejemplo, como bloque, nos tomamos el trabajo, porque consideramos que así debía ser, de reunirnos con todos los candidatos que quisieron hacerlo, los escuchamos las propuestas, analizamos una por una. Yo sinceramente no tengo conocimiento de que los demás bloques lo hayan hecho, al menos no lo han publicitado o yo no me enteré. Pero creo que en la búsqueda de un consenso, primero hay que lograr ese consenso hacia adentro y primero hay que estar convencidos de un candidato. Nosotros en lo particular y como bloque les puedo decir que tuvimos la libertad cada uno de evaluar cada una de las posibilidades sin estar sujetos a decisiones y la democracia no es solamente en este recinto, sino que también nosotros la tenemos hacia adentro de nuestro bloque. En ese sentido, cada uno tuvo la oportunidad de evaluar a los candidatos y si bien reconocemos y resaltamos el currículum de cada uno de ellos, porque todos han tenido un compromiso activo para con la democracia y para con la defensa de los derechos, es sabido por todos ustedes que este es un bloque con una integración mayoritaria de abogados y algunos también estudiando. Y quién más que nosotros vamos a respetar ese compromiso y la necesidad de la figura de un defensor del pueblo para defender, proteger y promover los derechos de nuestros vecinos. Porque bueno, es nuestra formación académica y siempre vamos a estar a favor de ello. Ahora bien, entiendo también que en un año, como bien decía la concejal Giametti, en un año con ciertas particularidades y en un año electivo, tengan la necesidad de generar títulos, tengan la necesidad de dejar que no se buscó el consenso. A mí me gustaría contarles que en muchas de las reuniones que nosotros tuvimos, no les voy a decir la mayoría porque no sería correcto, pero sí en el 90%,
de las reuniones que nosotros tuvimos con los candidatos a defensor del pueblo, surgió una inquietud también que era la imposibilidad de desarrollar cualquier otra actividad dentro y fuera del municipio de Morón. Creemos que ese artículo, si bien no lo hemos trabajado en su momento en la labor en la que se estuvo trabajando la modificación de esta ordenanza, creemos que podría llegar a dar lugar a que muchas personas que también son importantes y que podrían tener muchísima capacidad para desarrollar el mismo cargo no se hayan podido presentar, o incluso les iba a generar algún inconveniente también a quienes se habían presentado. Así que nosotros por nuestra parte también analizamos la posibilidad en un futuro de proponer, de la misma manera que lo hicimos en el mes de octubre cuando se modificó esta ordenanza, analizar entre los bloques alguna modificación de ese artículo en ese sentido como para darle solución, porque a su vez si nos fijamos hay una incompatibilidad entre la primera parte del artículo y la última, donde se los voy a leer tal cual porque no lo recuerdo de memoria, pero nos habla de que, espérenme un segundito, el artículo 10 dice que la condición de defensor del pueblo es incompatible con el desempeño de cualquier otra función pública o el ejercicio de la actividad comercial, laboral o profesional dentro y fuera del partido de Morón, excepto la docencia. Y en la última parte nos dice que el cargo también es incompatible con la participación y o vinculación directa o indirecta en cualquier empresa, sociedad o persona jurídica y o física vinculada con la Municipalidad de Morón bajo cualquier carácter o modalidad. Esto nos daría la discusión de establecer si cuando se refiere a la actividad comercial en el primer párrafo se refiere a quien atiende el mostrador de un comercio o bien también es comerciante quien posee cuotas, partes o acciones de una sociedad anónima. En ese caso, si vamos a la primera parte del artículo, no podría ser candidato a defensor del pueblo, pero si vamos a la última parte del artículo, podría ser candidato siempre y cuando ejerza actividad comercial en otro partido. Creemos que ahí también se generaría una contradicción entre la primera y la última parte. Entonces, quizás en esa búsqueda de jerarquizar el lugar del defensor del pueblo, la figura del defensor del pueblo, vamos a proponer, y vemos si lo trabajaremos con los bloques, la modificación de ese artículo para que los candidatos que se presenten no tengan esa limitación. Por otro lado, la ordenanza contempla la posibilidad de que no se nombre un defensor del pueblo en una primera convocatoria. De hecho, escucho a mis pares y pareciera como que atribuyen a que la convocatoria de hoy va a dejar sin defensa de sus derechos a nuestros vecinos, lo cual es totalmente errado. La misma ordenanza establece que en el caso de que quede desierta la elección de un nuevo defensor del pueblo, se prorroga el mandato del actual defensor del pueblo que ha sido en su momento nombrado por quienes hoy afirman este problema. Entonces, los derechos de nuestros vecinos siguen tan bien defendidos como lo estuvieron hasta ahora. Creo que es impecable la tarea que el contador GAC y el doctor Pochat están desarrollando al frente de la Defensoría del Pueblo, tanto uno como titular y el doctor Pochat como adjunto. Los derechos de nuestros vecinos están salvaguardados. Creemos que la elección de una figura como la del defensor del pueblo requiere de nuestra mayor responsabilidad y en ese sentido vamos a seguir trabajando en la búsqueda del perfil que mejor se adapte y que, al menos en nuestro caso, nos convenza hacia adentro y después hacia afuera lograr los consensos necesarios. Pero me gustaría recalcarles que el voto de cada uno vale por igual, independientemente de las mayorías, y la búsqueda de consensos es una tarea y una obligación que nos corresponde a todos. Insto e invito a mis colegas a que sigamos trabajando en la búsqueda del nuevo defensor del pueblo y que mientras tanto el doctor GAC va a continuar con su tarea de manera impecable. Gracias, señora Presidente. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Sí, concejal Labiosa. Gracias, Presidenta. La verdad que llegar a esta instancia
acá en el recinto, después de haber trabajado esta ordenanza durante un tiempo bastante prolongado y darnos cuenta de que la misma plantea algún tipo de limitaciones, no es nada nuevo, digamos. Nosotros sabíamos que la ordenanza plantea algún tipo de limitaciones. La verdad que nosotros creemos que los que vienen a representar al pueblo no tienen que representar los intereses de ninguna empresa. Nosotros creemos que los que representan al pueblo, los que se dedican a la actividad pública, no tienen que cobrar de los dos lados del mostrador, como ha hecho este gobierno nacional, con el dueño de Shell, con Pharmacity. Esto, la verdad, es vergonzoso que nos vengan a explicar las limitaciones. Claro que tienen limitaciones. Claro, es así, es concreto. Esto es una locura, que hoy lleguemos acá y por no haber asumido la responsabilidad de charlar con los demás bloques, valgan uno, cada uno o valgan 10, vengan a decir que la ordenanza limita y que los 12 postulantes que tenemos, que vinieron a ponerse en condición así y a asumir la responsabilidad de aceptar esa ordenanza, resulta que no representan la totalidad de la gente que quiere ocupar ese cargo. Es realmente lamentable que lleguemos a esta situación. Acá lo que tenía que haber pasado, señora presidenta, es que tendría que haber convocado a todos los bloques a ver si realmente conseguíamos una metodología de discusión que pueda darle a Morón a los mejores, o la mejor dupla, o el mejor defensor de pueblo adjunto. Esto es lo que teníamos que haber hecho. A mí no me preocupa, como se decía, si tenemos que nos quedemos tranquilos, que el defensor del pueblo. Yo pregunto una cosa. Después de años al frente de la institución, si realmente el defensor del pueblo o el adjunto creen que por diferente problemática se terminó su tiempo y deciden no seguir adelante por más que la ordenanza lo prevea, ¿qué hacemos? Yo no lo he conversado con ellos. No sé cuál es su opinión. Entiendo que tienen una responsabilidad, lo han demostrado. Han demostrado bastante responsabilidad. Y lo han dicho acá. Hay cantidad también de informes que no le han contestado. Entonces, ¿qué venimos a decir hoy? No, la institución nos interesa. No hablemos más para el tribunal. Nosotros no estamos buscando ningún titular. Nosotros venimos acá a intentar que esta institución, que para nosotros es tan valiosa, pueda elegir su nuevo defensor. Queda claro que hay una voluntad manifiesta de no seguir adelante de la institución, si no se hubiese propuesto también el actual defensor del pueblo y el adjunto. Y a nosotros nos preocupa seriamente que no hayamos podido armar entre todos un consenso que le permita retirarse por voluntad propia, como queda expresado, y elegir uno nuevo. Elegir a alguien que venga también a plantearnos, como hemos recibido a la mayoría que ha querido venir a nuestras oficinas, con diferentes perfiles. Hemos visto que hay obviamente diferentes miradas que este país tiene que empezar a contemplar. No es el mismo país. Esto es lo que nosotros queríamos buscar. No venir a discutir hoy una ordenanza que ya fue discutida. No venir a plantearnos que la ordenanza tiene limitaciones. Claro que tiene limitaciones. Es claro que es así. Y nosotros queremos que las tenga. Gracias, señora presidenta. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Sí, concejal Emiliano Catena tiene la palabra.
Gracias, señora Presidente. Una intervención muy cortita simplemente para aclararle dos cosas al concejal Laviusa. En primer lugar, este bloque no respeta intereses de empresas, sociedades, etcétera, etcétera, como en búsqueda de otro título intentó dejar sentado. Simplemente hacemos esta apreciación porque cualquier persona que reúna los requisitos y la de idoneidad para ocupar el cargo, y bien posea un comercio o desarrolla alguna actividad particular, sea un psicólogo, sea un abogado, sea un contador, un ingeniero, cualquier profesional debería licenciarse en su matrícula. Y creemos que así como no es ello una condición para ser concejal, con la responsabilidad que ello a cada uno de los que estamos acá nos representa, tampoco debería hacerlo para quien ocupe el importante cargo del defensor del pueblo. Ahora bien, nos pregunta por qué en su momento y en el trabajo legislativo, en la modificación de esta ordenanza, no se planteó. A mí me gustaría contarle al concejal Laviusa en particular, que por lo general las leyes vienen siempre a arreglar un hecho. La realidad es que al momento de trabajar en la modificación de la ordenanza no se había planteado, y al entrevistarnos con los distintos candidatos y con otros que quizás quisieron presentarse y no lo pudieron hacer por este artículo, ahí vimos que esa imposibilidad en realidad no hacía el cargo del defensor del pueblo, sino que quizás era una limitación que no iba a interferir en su mandato. Entonces, en vista de eso, por nuestra parte preferimos trabajar, lo cual no significa que vaya a salir así, pero sí trabajarlo para que lo podamos analizar en conjunto en este recinto. Por otro lado, el concejal nos dice por qué, que si hubiesen querido, se hubieran propuesto nuevamente, tanto el contador GAC como el doctor Pochat. Me gustaría decirle que hay una imposibilidad legal de hacerlo, porque solamente la normativa permite una reelección, y tanto el doctor GAC ya va por su segundo mandato. Así que, bueno, simplemente hacer estas aclaraciones. Gracias. Sí, concejal Laviusa. Gracias, Presidenta. Yo lo que quiero aclarar, que también nos hemos, como dije anteriormente, nos hemos juntado con varios postulantes. Ninguno de ellos a nosotros nos planteó esto que parece que la planteó nada más que el bloque oficialista. Al contrario, todos sabían. Nosotros lo primero que le decíamos es si habían leído la ordenanza, si la entendían, si tenían la ordenanza, si había algún inconveniente, y todos nos manifestaron que no tenían ningún inconveniente y que estaban totalmente de acuerdo de acogerse a la letra de la ordenanza. Esto lo quiero dejar aclarado, porque si no parece que estamos hablando de gente diferente, y me imagino que hablamos todos con los mismos, porque son los postulantes que están en el expediente. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Sí, concejal Diego Espina tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Coincido que no es sobre el final del proceso cuando debemos discutir el inicio del proceso, que es cuando se pone en marcha la ordenanza, digamos. Cada uno tiene que hacerse cargo de lo suyo. Este proceso nació mal, como decía nuestra presidenta del bloque, no entendíamos qué pasaba, y termina peor, porque si una vez que va a concluir el proceso nos damos cuenta que la norma que lo inicia está mal, y algo se hizo mal. Obviamente no es esta la sesión ni el momento de entrar en detalles, pero las incompatibilidades en determinados cargos como las defensorías del pueblo, y otras figuras similares en distintos ámbitos de la nación tienen que ver con evitar el tráfico de influencias. En general, cuando gobernábamos nosotros y ahora cuando gobiernan ustedes, porque son cargos que defienden intereses y que se juegan cuestiones corporativas, y además nosotros creemos que los gobiernos de Cambiemos que son gobiernos que representan intereses de corporaciones nefastas. Entonces, justo es el artículo que no hay que sacar, el que limita cuál es el rol que tiene que cumplir y de qué forma puede ejercer
su rol, porque no sería raro que ponga un abogado que trabaje para Telefónica, como hay muchos funcionarios que son de Telefónica o que son abogados de empresas de seguros, y el defensor del pueblo tiene que defender al ciudadano, no a esas empresas. Entonces, sin generar prejuicios sobre cuál va a ser el futuro rol, la verdad que ese es el artículo más clave de esta ordenanza, que es el que determina que si vos vas a defender a los ciudadanos, no podés ejercer la defensa de sectores corporativos, privados, por más nobles incluso que sean. Con lo cual, nosotros no compartimos esa modificación, que después calculo que la idea es trabajarlo en comisiones y demás, a ver cómo se puede mejorar la norma, y estamos dispuestos a hacerlo. Y después el tema del diálogo, de lo que se habló mucho acá, no es solo un diálogo entre los partidos políticos, es un diálogo en la comunidad democrática. Nosotros hemos hablado con casi todos los candidatos a defensores del pueblo durante todo este proceso. Hoy mismo, antes del inicio de la sesión, desde nuestro bloque nos hemos comunicado con ellos. Los candidatos a defensores del pueblo, que acá hay una de las candidatas, ni siquiera fueron invitados a presenciar esta sesión. Al profesor Abraham Gac ni siquiera le dijeron que va a seguir en su cargo, o al doctor Pochat. Entonces, la verdad que todo el proceso estuvo como mínimo nutrido de una serie de intrigas donde nadie sabía qué pasa, como decían el concejal Laviusa también. Nadie habló de algún problema con su incompatibilidad que le marca la norma. Los únicos preocupados en la incompatibilidad es el partido de gobierno. Y que no es cierto que actúan de manera individual, también seamos ciertos. Siempre votan por conducta partidaria o por obediencia debida. Entonces, nosotros no tenemos problemas en colaborar y en debatir y en mejorar las normas que rigen la vida en comunidad de los moronenses, pero cada uno hágase cargo de lo suyo, porque lo que no vamos a hacernos cargo nosotros es de los errores de ustedes. No invitaron a los candidatos defensores del pueblo ni siquiera a la apertura de sesiones. No los invitaron a esta sesión. No es que no hablan con nosotros, no hablan con nadie. Y sobre el final del proceso dicen que la norma que desarrolló el proceso estaba mal porque fijaba incompatibilidades. La verdad que es un despropósito, por eso nosotros reafirmamos la necesidad de la abstención, no porque no valoremos a los candidatos y candidatas, que en todos los casos nosotros valoramos el esfuerzo, la dedicación, durante todo el verano llamando por teléfono a este Consejo Deliberante, para que algún concejal los atienda, porque tampoco hicieron una sesión especial para que todos los candidatos y candidatas puedan expresar lo que piensan, presentarse ante el cuerpo de representantes de Morón, hacer público el proceso, que vayan a recorrer los colegios de profesionales, las cámaras de comercio. Hubo un ocultamiento de todo que termina como termina ahora, en un fracaso. No hay que tener miedo a los fracasos, pero la verdad que si nos damos cuenta sobre el final que lo que hicimos mal fue el comienzo, habla de lo mal que estamos. Y quien tiene la obligación de generar ese proceso participativo, porque nosotros desde nuestro bloque los llamamos, los invitamos a venir, algunos nos llamaron ellos, hoy hablamos con casi todos los candidatos, algunos ni sabían qué se trataba, hoy la elección de defensor del pueblo, lo llaman los medios de comunicación al profesor Gac a ver qué opina de seguir en su cargo. Es disparatado lo que pasó. Entonces, aún con ánimo de colaborar en mejorar todo lo que haya que mejorar, cada uno hágase cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Acá no había voluntad de que se defina un nuevo defensor del pueblo. No había voluntad. Y nosotros no tenemos por qué hacernos responsables de la responsabilidad, valga la redundancia, que le corresponde al partido de gobierno. Gracias, presidenta. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Sí, concejal Sabatella tiene la palabra. Bueno, parece que se ha dicho todo de parte de los distintos concejales de los bloques opositores en el vicio que tiene el proceso de selección, la falta de búsqueda de consenso, de diálogo entre las distintas fuerzas que estamos en contacto y, como bien decía el concejal Espina, en articular con la sociedad, con las distintas organizaciones sociales, comunitarias, los distintos actores de la sociedad moronense. Esa falta de búsqueda de diálogo y de consenso se ve expresada en el fracaso de esta sesión del día de hoy. Pero no es algo aislado, digo, no es una cuestión que hubo un error, una equivocación de parte del oficialismo. Es una práctica sistemática de vaciamiento de las políticas de control.
Digo, es una práctica sistemática de vaciar los mecanismos de participación ciudadana y todos los espacios o organismos de contralor externo, como es el caso del Defensor del Pueblo. Digo, y más que yo me sumo a las palabras de saludo y agradecimiento al contador GAC, al doctor Enrique Pochat, a todo el equipo de la Defensoría del Pueblo, pero creo que más que palabras tenemos que haberlo demostrado con hechos. El oficialismo sistemáticamente no le respondió a los informes, las peticiones que presentaba el Defensor del Pueblo, no a título personal, en defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de Morón. O sea que esa reivindicación que hace el oficialismo, la figura del Defensor del Pueblo, va a contramano de la práctica que tuvo durante estos 3 años en relación a la figura del Defensor del Pueblo, de denostarlo en la práctica, denegándole los recursos, denegándole el presupuesto para funcionar, denegándole o sin dejarlo sin respuesta a los informes, sin contestarle los informes. Lo ha planteado el Defensor del Pueblo y su equipo en las distintas presentaciones que se hacen acá, pero es parte de la perversión y hipocresía del oficialismo. Cuando el presidente habla que bajó la inflación, cuando el presidente habla que estamos bárbaros y la gente se está empobreciendo, los comercios cierran, las pymes cierran y nos dicen que el relato que estamos bárbaros. Bueno, acá pasa lo mismo, a otra escala, donde dicen, reivindico la figura del Defensor del Pueblo y después no le contestamos ningún informe que presenta. O no le damos las herramientas para gestionar y dar respuesta, reitero, a los derechos de los vecinos y vecinas se ven vulnerados. Para eso que fue creada la figura del Defensor del Pueblo durante la gestión del exintendente Martín Sabatella, porque justamente era parte del compromiso asumido con Poder Ciudadano, el convenio de discrecionalidad cero, de ir generando en su momento con Moreno Campo y después con la organización en su conjunto, de ir generando los mecanismos para que el Estado municipal sea eficazmente controlado por la sociedad civil y crear figuras de control externo como es la figura del Defensor del Pueblo. O sea, digo, no es casual, es lo que busca Taliaferro todos los días, ver cómo elude el control de la sociedad y cómo elude el control de los organismos que están para eso, según la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de Municipalidades, el Consejo Deliberante. Somos sistemáticamente también vulnerados en nuestras atribuciones como espacio de control. O sea, eso es Taliaferro, eso es Cambiemos. Es un gobierno que no quiere que lo controlen, un gobierno que le molesta el control ciudadano, le molesta la participación ciudadana, por eso quieren votar un Defensor del Pueblo eludiendo la participación de los vecinos y vecinas. Yo cuando me llegó la notificación, pensé que era un chiste, porque me hablaba de todo lo que no hicieron, los fundamentos de la convocatoria, todo lo que no hizo el gobierno de Taliaferro. De los consejos vecinales, hablaba de la... Bueno, todo lo que no hicieron es lo que dicen que hicieron. O sea, ya no nos sorprende nada, lamentablemente, no a nosotros, sino a la sociedad en su conjunto. Por eso hay un espíritu en la sociedad de querer transformar esta realidad que estamos viviendo. Pero acá a nivel local me parece que otra vez más lo que se ve reflejado hoy es un accionar hipócrita, perverso del oficialismo en una práctica sistemática de vulnerar y vaciar todos los mecanismos y espacios de control ciudadano y todas las instituciones que se han generado para que no sea discrecional o no dependa de la voluntad del funcionario de turno, sino que haya mecanismos institucionalizados de control para que el vecino o la vecina tenga dónde recurrir cuando se vulnera su derecho. Así que lo de hoy, lamentablemente, es parte de un ejercicio de gobierno que nos tiene lamentablemente acostumbrado el intendente Taliaferro de querer vulnerar todo el tiempo las prácticas que reconocieron a Morón a nivel internacional, las prácticas innovadoras, transformadoras en participación ciudadana, en transparencia, que lamentablemente este gobierno ha destruido en estos 3 años. Gracias. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Concejal Huartemendía tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Es para solicitar un cuarto intermedio sobre las bancas. Apoyado por el concejal Nardo y el concejal Catena y la concejal De Luca, la moción del concejal Huartemendía. A votar. Aprobada por unanimidad.
Sí, tiene la palabra el concejal Ugarte Mendía. Gracias, señora Presidente. Teniendo en cuenta que hay una propuesta explícita por parte de la concejal Karina Godoy, y también hay también pedidos de abstenciones de distintos bloques, a lo que nos sumamos es que primero habría que pedir votar las abstenciones de cada uno de los concejales en particular, que en este caso voy a pasar a nombrarlos para que luego la moción es que se haga una votación conjunta. Los concejales que se abstienen, según lo expuesto anteriormente en sus intervenciones, más los que voy a estar sumando del bloque: Bruno Domingo, Canario Soto, Catena Emiliano, De Luca Florencia, Franco Rogelia, Fusco Romina, González Marcelo, Laviusa Jorge, Liquitay Verónica, Magdansky Paula, Martínez Juan Carlos, Moreto Rolando, Nardo Juan, Ortiz Adriana, Román Claudio, Sabatel Hernán, Solía Carlos, Sosa Vanessa, Espina Diego, Ugartemendía Leandro, Yametti Sandra y Zapulla Analía. Muy bien, entonces pasamos a votar la moción propuesta por el concejal Ugarte Mendía. Aprobada por unanimidad. Teniendo en cuenta la aprobación de la moción, queda desierto la elección del cargo de defensor del pueblo de Morón por no haber alcanzado las 2/3 partes de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la ordenanza número 19086 de 2018. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:51, damos por terminada la sesión del día de la fecha.